La intensa ventisca invernal les quemaba sus rostros irónicamente. Un desgarrador dolor se extendía por todas sus piernas. Se detuvieron por un momento. A pesar de ser el grupo élite y de estar acostumbrados a lidiar con todo tipo de contratiempos, las condiciones ambientales eran simplemente inhumanas. Nuestra misión ya no es rescatarlos, sino solo encontrar los cuerpos. No hay manera de que nadie sobreviva a la intemperie bajo estas condiciones. Así exclamó el sargento Vitali. Después de 1 minuto y medio de descanso, prosiguieron su búsqueda. A paso lento y uniforme, los 12 militares se adentraban en el corazón de los montes Urales. Si las coordenadas no fallaban, estarían muy cerca de encontrar al grupo de estudiantes perdidos. Sergei Kiriakov alzó su puño derecho y exclamó un grito rápido para alertar a sus compañeros. ¡Aquí! El escuadrón se movilizó de inmediato. Habían encontrado la pista más importante de la misión. Los ojos incrédulos de los militares se abrieron como platos al contemplar tan intrigante escena. La casa de campaña, donde descansaban los estudiantes aventureros, se encontraba totalmente deshecha, rota en decenas de pedazos, deshilada de una forma tan incomprensible que aún hasta hoy no se puede explicar lo sucedido. El corte venía desde dentro, es decir, los mismos jóvenes rompieron su propio campamento. Era como si escaparan de algo interno, como si algo hubiera aparecido en su propia casa de campaña y los obligara a salir al aterrador invierno. La puerta abría sin problemas. ¿Por qué no simplemente salir por ahí? ¿Por qué perdieron tiempo destazando su hogar postizo en lugar de salir huyendo de la forma más fácil? Las preguntas más inverosímiles inundaron la mente del sargento Vitali y de sus hombres. ¿De qué huían?, se preguntaba a sí mismo. De inmediato, ordenó a su grupo crear un perímetro desde la casa de campaña. Luego fueron extendiéndose poco a poco, examinando cada centímetro que rodeaba el lugar. Dmitry Ivanov y su compañero Alexei Kurilenko encontraron rastros de huellas. Ambos, sorprendidos debido a su claridad, decidieron continuar sin dar aviso al resto del grupo. Coincidieron en llamarlos una vez que encontraran evidencia más circunstancial, y eso fue precisamente lo que sucedió. El par de militares aceleró el paso siguiendo las huellas. Sin embargo, a 500 metros, estas desaparecieron por la nieve. Con un carajo, pero era de esperarse, se quejó Ivanov. Hay que continuar, tiene que haber algo por aquí cerca. Kurilenko animó a su compañero y prosiguieron. A no menos de 1 kilómetro, un voluminoso pino les llamó la atención. Como si una especie de magnetismo los llamara, se dirigieron hasta allá sin saber el macabro hallazgo que enfrentarían. ¡Sargento, hallazgo! ¡Hallazgo! Se lastimaban los pulmones con sendos gritos mientras ambos militares agitaban sus manos. El total del grupo llegó en cuestión de minutos. Sus rostros sorprendidos no daban crédito a la situación confusa que presenciaban. Los restos de una fogata estaban siendo mórbidamente adornados con 2 cuerpos congelados hasta la descomposición. Sin embargo, había otro dato mucho más cruel que confuso. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué carajos los hizo huir destruyendo su propia casa de campaña al punto de salir desnudos en medio del crudo invierno? Los cuerpos se encontraban sin alguna ropa. El día 23 de enero de 1959, 10 estudiantes enamorados de la naturaleza se embarcaron en lo que sería, según para ellos, una aventura retadora genial: practicar extremadamente el esquí de travesía. Acamparían en los congelantes montes Urales durante el pleno invierno ruso, para así reforzar su amor por el senderismo y la conciencia natural. Sin embargo, ninguno de ellos tenía la más remota idea de lo que les esperaría en aquel monstruoso horizonte blanco. Se reunieron en Ekaterimburgo. Eran un grupo de 8 hombres y 2 mujeres, todos estudiantes y graduados de la Universidad Técnica Estatal de los Urales. Su misión final era llegar a Gora Otorten, una montaña de al menos 1.182 metros sobre el nivel del mar. Ahí practicarían su pasión por el esquí de travesía. No obstante, jamás llegarían a dicho lugar. Viajarían de Ekaterimburgo hasta Ibden, una ciudad en el centro de la provincia de Oblast. Desde ese punto, partirían en camión hasta el último asentamiento habitado en el extremo norte.
pequeño poblado de Vizcay. Un día antes de su partida a la aventura, uno de los estudiantes de nombre Yuri Yudin se vio obligado a regresar debido a una lesión en la región de la espalda baja. Ni siquiera su más recóndito pensamiento le sugeriría que aquella sería la responsable de salvarle la vida. El sargento Vitali se encontraba pensativo en el improvisado refugio. Le daba vuelta a los recientes hallazgos. Quería atar cabos y encontrarle sentido a lo que hasta ese momento parecía inexplicable. El escuadrón élite analizaba centímetro a centímetro los alrededores del lugar donde habían encontrado a los primeros 2 cuerpos. Sin embargo, entre más evidencia recababan, más preguntas sin respuestas se formulaban. No obstante, la pregunta principal jamás cambiaba. ¿Qué carajos los hizo salir de sus tiendas de campaña? «Sargento, reportándome, señor», expresó reverencialmente y con saludo militar Oleg Chavin. «En descanso, soldado. Dígame su reporte», respondió el sargento Vitali. «Después de un análisis minucioso de los cuerpos encontramos restos de madera en sus uñas. Uno de los cuerpos perdió 3 uñas. Esto nos llevó a examinar el pino y corroboramos evidencia de rasguños y resquebrajos en el tronco del mismo. Esto nos indica que...» «Los estudiantes trataron de treparse al pino para salvar su vida», interrumpió el sargento. «Así es, señor», contestó Chavin. Después prosiguió. «Esto también nos indica que... se comprueba que algo o alguien nos perseguía desde su propia casa de campaña», interrumpió de nueva cuenta el sargento Vitali. «Así es, señor. Sin embargo, la pregunta principal sigue en pie», replicó el cabo Oleg Chavin. El sargento Vitali asintió con desánimo. «¿Ya se identificaron los cuerpos?», prosiguió. «Así es, señor. Los 2 cuerpos corresponden a los estudiantes...» Oleg Chavin apenas se disponía a expresar la información cuando una nueva interrupción lo dejó mudo, tanto a él como al propio sargento. «Sargento, nos reportamos, señor», arribó un nuevo soldado. «Descanse. Adelante, cabo», replicó con ansia el jerarca mayor. Intuía que era importante. «Acabamos de encontrar 3 cuerpos más, señor». Un silencio estremecedor se mezcló con los congelantes silbidos del viento ruso. Rasgaba con desespero la congelante superficie de la tienda, mientras su compañero gritaba incoherencias. Su respiración se duplicaba. Tendría que salir de ahí lo más pronto posible. La puerta principal, por alguna razón, estaba atorada y no podían abrirla. «¡Quítamelo, por favor! ¡Quítamelo, por favor!», desgarraba sus pulmones el compañero. La tela no quería romperse. Entonces atravesó su puñal y rápidamente sus dedos sobrepasaron el material, como pan caliente. «¡Vámonos, vámonos!», gritó apanicado mientras observaba a su compañero desgarrarse la ropa por alguna extraña situación en su cuerpo. «¡Quítamelo, por favor! ¡Quítamelo, por favor!», repetía con llantos aterradores. Enseguida lo ayudó a desvestirse en pleno invierno ruso. Estaban pasando una tormenta invernal. De hecho, esa fue la razón por la que habían desviado el camino. Al fin pudo quitarle las innumerables ropas térmicas que vestían para combatir los menos 28 grados centígrados que pasaban. La penumbra nocturna era totalmente cegadora. Los gélidos vientos no les permitían abrir los ojos con libertad. Inesperadamente, un ensordecedor sonido atormentó a Doroshenko. Dejó de ayudar a su compañero y tocayo de nombre para taparse los oídos ante tan desagradable y fuerte sonido. «¿Qué carajos es eso?», se quejó incómodamente. «¡Ahí vienen, Yuri! ¡Ahí vienen!», exclamó exaltado el joven semidesnudo. «Carajo, tienes razón. Es cierto». Rápidamente dejó sus oídos por la paz y corrió desesperadamente junto a su compañero. De pronto, una extraña sensación le incomodaba su cuerpo. Algo dentro de sus ropas lo atormentaba y exprimía como si quisiera arrancarle la piel centímetro a centímetro. «¿Pero qué me está pasando?», gritó mientras el gélido viento se internaba hasta sus pulmones. «Te está sucediendo a ti también. ¡Quítate la ropa!», exclamó su compañero a la distancia, ya que se había adelantado por el pánico. «Ahora ayúdame tú».
Krivonichenko se quedó mudo. Sentía pavor de regresar, pero su deber de amistad le indicaba que debería hacerlo. Regresó y jaloneó a Doroshenko. Corrieron entre el cortante glacial viento. Sus rostros se endurecían ante las ráfagas nevosas. Su respiración causaba un daño pulmonar irreversible, pero aún era más aterrador aquello que los perseguía. ¿Quiénes son, Yuri? ¿Quiénes son? No lo sé, solo corre. No aguanto mi cuerpo. El par de jóvenes llegó hasta un enorme pino. El ensordecedor sonido se detuvo de la nada. Krivonichenko aprovechó para ayudar a su compañero y lo despojó de sus ropas. Ambos estaban semidesnudos a la intemperie ante temperaturas mortalmente congelantes. La convulsión no se hizo esperar. Ambos no paraban de temblar. El enemigo mortal llamado hipotermia los amenazaba seriamente. Doroshenko se esforzó para hacer una fogata y así poder combatir el frío infernal. «Ahí están, Yuri, los puedo ver», exclamaba un tembloroso y aterrado Krivonichenko. Sombras amorfas rodeaban a los muchachos entre el enorme pino. Risas y bufidos macabros se escuchaban a no más de una decena de metros. Los muchachos a duras penas lograron fortificar un pequeño refugio de ramas y una fogata. Krivonichenko tomó una rama y la utilizó como antorcha para clarificar qué cosa o quiénes lo seguían. Al momento de aluzar, su rostro quedó petrificado ante el mosaico mórbido de imágenes. Las misteriosas sombras trataban de acercarse, pero por alguna extraña razón rehuían al fuego. El par de jóvenes lo entendió y vieron una pequeña luz de esperanza entre la pesadilla glacial que vivían. ¿Demonios siberianos?, preguntaba un tembloroso Doroshenko. No lo sé, no logro ver con claridad. Las risas macabras se duplicaban ante aquel falso reconocimiento. Mientras tengamos fuego no se acercarán, comentó con un dejo de seguridad Doroshenko. Los minutos se convirtieron en horas, y las sombras gruñían diabólicamente mientras caminaban alrededor del par de jóvenes. Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko contemplaban estupefactos el festival del horror frente a sus narices. Inesperadamente, los cuerpos oscuros se giraron. Algo más les llamó la atención. ¡Auxilio!, se desgarraba el alma de un excursionista más. ¡Ayuda!, gritó una voz diferente. Las sombras se dividieron. Unos cuantos se dirigieron tras las nuevas víctimas, mientras el resto seguía merodeando a los dos jóvenes con antorchas. ¡Ayuda, por el amor de Dios!, gritaba una voz que se perdía entre la oscuridad de la penumbra glacial. ¿Quiénes son?, preguntó casi convulsionando Doroshenko. La verdad no lo sé, contestó Krivonichenko. ¡Atáquenlos con fuego!, gritó desesperado Doroshenko. Sin embargo, aquellas voces en desgracia se desvanecieron para jamás volver a ser escuchadas. Estamos cada quien por nuestra cuenta, suspiró lloroso Doroshenko ante el asentimiento de su compañero. Las sombras infernales caminaban cual ritual alrededor del pino donde se encontraba el refugio y los jóvenes. Estos los ahuyentaban con sus antorchas. No obstante, el descomunal viento glacial era demasiado para tan tenue lumbre. Las fogatas se fueron apagando lentamente y las sombras se acercaban cada vez más. El pánico se apoderó de nueva cuenta de los jóvenes y otra vez aquel sonido maldito e irresistible volvió a retumbar sus tímpanos. Los jóvenes soltaron las ya apagadas antorchas y con desespero intentaron trepar el pino. Las sombras rugieron como leones hambrientos. Iban tras ellos. Los excursionistas lograron subir a una altura respetable, pero ante aquellas temperaturas, el intenso viento glacial y su propia ansiedad cayeron sin remedio. Doroshenko tomó la mano de su compañero. Sabían que era el fin. Para colmo de males, a la distancia, se escucharon los desesperanzadores gritos de otros 3 excursionistas. Los alcanzaron también, expresó dificultosamente Krivonichenko. Tengo miedo, Yuri, mucho miedo, contestó Doroshenko. Adiós, amigo.
Fue un placer conocerte al igual que a todos. Yuri Krivonichenko apretó la mano de su amigo y tocayo mientras las sombras los rodeaban, cual ritual satánico. Los cabos Kiriakov y Shavin cerraron los zippers de las bolsas. Ambos cuerpos habían sido recogidos e identificados. Era Yuri Krivonichenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica. Tenía tan solo 23 años. El otro cuerpo pertenecía a Yuri Doroshenko, también estudiante de Ingeniería de Radio, aún más joven. Contaba con apenas 21 años. Dejaron 2 cabos más resguardando la zona y los cuerpos y siguieron las órdenes del sargento Vitali. A 300 metros del lugar de los hechos, se tuvo otro terrible hallazgo. Un tercer cuerpo había sido encontrado. Desde ese punto, 180 metros más adelante, yacía inerte un cuarto cuerpo. Continuando en dirección vertical, 150 metros más adelante del cuarto cuerpo, se encontraba uno más. Ahí estaba el sargento Vitali junto a Dmitry Ivanov y su compañero Alexei Kurilenko. Comentaban la terrible situación que debieron haber vivido los jóvenes antes de morir. Este chico fue un peleador hasta el final, comentó con suma lástima el sargento Vitali. Los soldados élites se percataron de las decenas de huellas alrededor de cada cuerpo, pero en especial alrededor del quinto cuerpo. Este era el líder, sargento, comentó Kurilenko. Las huellas del quinto cuerpo permanecían impregnadas en el congelante hielo a las orillas del tercer y cuarto cuerpo, lo cual era un claro indicativo que trató de ayudar a cada uno de sus compañeros de lo que sea que los estuviera acosando. Su nombre era Igor Diatlov, guía y líder del grupo. Estudiante de Ingeniería de Radio, tenía tan solo 23 años. No cabe duda que hizo todo lo que estuvo en su posibilidad para salvaguardar a sus compañeros. Él había organizado el viaje e invitado a todos, así que de alguna manera era probable que se sintiera responsable por lo sucedido. Recababan los datos de los nuevos cuerpos. Rustem Slobodin, graduado de Ingeniería Mecánica, de apenas 23 años, fue encontrado a 300 metros de la fogata y el pino donde surgió el hallazgo de los primeros 2 cuerpos. Zinaida Klomogorova, estudiante de Ingeniería de Radio, tenía 22 años. Fue la 4ª víctima hallada a 180 metros de Rustem. La desafortunada chica no tuvo ninguna oportunidad de escapar, aunque lo intentaría hasta el final. Mientras intercambiaban teorías sobre los decesos, un alboroto captó la atención del sargento Vitali. Sus soldados apuntaban sus armas ante la aparición de un hombre misterioso. Al instante Vitali fue al encuentro. «¿Quién eres y qué carajos haces aquí?», exclamó con firmeza y tensa calma el sargento Vitali. Kurilenko y Shavin lo sometían con fuerza. Sin embargo, el extraño esbozaba una sonrisa llena de confianza. «La pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí? Ni siquiera comprenden lo sucedido. Les sugiero que tomen sus armas y jueguen al héroe en otra parte», respondió con suma arrogancia. El sargento Vitali teorizó en segundos y le pidió a sus hombres que lo liberaran. Caminó con el extraño hasta el campamento y se encerró en su casa de campaña. «Muy bien, sin rodeos, imbécil. Dime lo que sepas», fue al grano el militar. «Bueno, pues eran 9 estudiantes y todos están muertos», repitió condescendiente el extraño. «¿Me crees idiota? Estás frente al líder de soldados rusos élites enviados para situaciones de riesgo extremo. Sé exactamente de dónde vienes y eso me hace imaginarme lo sucedido. Así que dime lo que sepas y ahórranos tiempo», sentenció Vitali. «Vamos a hacer esto. Dime quién soy y de dónde vengo y puede que te ayude», respondió un tanto más serio el hombre extrañado. «Eres KGB y esconden algo muy turbio. Es muy probable que ustedes hayan asesinado a los muchachos. Malditos maniáticos. Tu nombre no me lo dirás, así que ¿cómo debo llamarte?». La arrogancia de aquel hombre extraño se desvaneció. Sin duda el sargento Vitali había soltado 2 o 3 palabras ciertas dentro de aquella aseveración.
Luego de un largo suspiro respondió: «Llámame Anderson». Vitaly simplemente sonrió decepcionado. Un nombre muy americano para ser KGB, ¿no crees? El hombre llamado Anderson acercó su silla hasta el sargento y con un semblante totalmente diferente se dirigió a él. «Vitaly, no te estoy amenazando. De hecho, te estoy cuidando. Convoca a tu escuadrón y retírense de aquí. Al fin de cuentas somos un equipo. La situación aquí está fuera de su alcance. Incluso nosotros estamos perdidos tratando de resolver esto. Si no me haces caso, tu familia y las familias de todos los aquí presentes sufrirán innecesariamente». Vitaly se levantó como resorte y como rayo posicionó su pistola justo en la frente de Anderson. «¿Dices que no me amenazas y hablas de hacer sufrir a mi familia, maldito bastardo? No somos equipo. Ustedes son un grupo de psicópatas a los que nosotros tenemos que cuidar como si fueran putos niños». Anderson cerró sus ojos y una vez más trató de hacer entrar en razón al sargento Vitaly. «No ganas nada asesinándome. Enviarán a alguien más. Así que tienes tu última oportunidad. ¿Se irán de aquí?», preguntó con frialdad Anderson. Vitaly guardó su arma. En el fondo sabía que Anderson tenía razón. Un muerto más, uno menos. La KGB seguiría extendiendo sus tenazas. «Mi respuesta es no. Los familiares de esos pobres jóvenes necesitan saber la verdad». Anderson enrolló sus ojos y simplemente dijo suspirando: «¿Y cuál es la verdad, sargento? Pero si no se irán, entonces no tengo nada que hacer aquí». Avanzaban dificultosamente, paso a paso, entre la intensa ventisca invernal. El esfuerzo era aún mayor, ya que se tenía que sacar cada pie entre la profunda nieve. El intento era correr, sin embargo las condiciones los frenaban. Su respiración se triplicaba, y por cada intensa inhalación, sus pulmones se llenaban de aquel congelante aire asesino. Pero nada parecía importarles. Lo único que querían era alejarse lo más posible del campamento. Una de las excursionistas gritó desgarradoramente. Algo le atormentaba dentro de su vestimenta. «¡Quítamelo, quítamelo, por favor!», gritaba con desesperación mientras contorsionaba su cuerpo. Igor Dyatlov trataba de calmarla. «Zinaida, contrólate. Ya estoy en eso». «No aguanto el sonido, me van a reventar los oídos», lloraba el tercer excursionista, quien trataba de protegerse sus orejas. Igor Dyatlov desprendió de sus ropas a Zinaida mientras exigía la calma de su compañero Rustem Slobodin. «Tranquilos, saldremos de esta», gritó con un dejo de duda. Los ojos de Zinaida se abrían como platos al reconocer aquellas macabras siluetas que los acosaban desde el campamento. «Igor, vienen tras nosotros», exclamó temblorosa. Los tres jóvenes retomaron la difícil carrera por la supervivencia. Dyatlov les sugería no ver hacia atrás, ya que la sugestión de saberse perseguidos tarde o temprano cobraría factura y terminarían cediendo ante el acoso infernal de aquellos seres. «Continúen, no miren hacia atrás», exigía con cansancio extremo Igor Dyatlov. Sin embargo, a cada paso dado, sus pulmones se despedazaban. Era solo cuestión de tiempo. De pronto, los jóvenes observaron un par de luces a lo lejos. Un arrojo de esperanza les rellenó el corazón. «¡Auxilio!», se desgarraba el alma Rustem Slobodin. «¡Ayuda!», gritó Zinaida Glomogorova. «Sigan corriendo», exigió Dyatlov. «Olvídense de ellos». Las sombras siniestras se acercaban cada vez más. Para colmo de males, ahora eran más. Al parecer, aquellos gritos desesperados llamaron la atención de más enemigos del mal. «Igor, ya no puedo más». Rustem Slobodin cayó de rodillas, enterrándose en la blancura glacial. Su respiración se dificultaba cada vez más. Igor Dyatlov retornó junto a Zinaida. Entre ambos trataban de levantar y sostener a un apanicado Rustem. «Vamos a morir», gritó desahuciado Slobodin. «¡Cállate!», recriminó Dyatlov. En aquel tenso momento,
Las sombras llegaron como espectros tenebrosos, susurrando amenazas macabras que causaron el más gigantesco pavor de los excursionistas. «Es inútil, Igor. ¡Vámonos!». La chica jaloneaba al líder, quien se rehusaba a abandonar a su compañero. No obstante, y muy a su pesar, dejaron a su suerte a su amigo y compañero, Rustem Slobodin. Los dos muchachos continuaron su carrera contra la muerte cuando un lamento estremecedor les indicó la dolorosa muerte de su compañero. Zinaida perdió el control de sus emociones por completo. Lloraba lágrimas congelantes que presagiaban su inminente final. Igor la zarandeaba, tratando de hacerla recuperar la cordura, pero era demasiado tarde. La joven gritaba incoherencias y segundos después perdería el conocimiento. Cayó desmadejada a campo abierto. Los asesinos vientos glaciales alcanzaban 27 grados centígrados bajo cero, por lo que tendrían que encontrar un refugio pronto. Diablo se echaría a la espalda a la chica, pero rápidamente sintió un fuerte jalón y Zinaida fue bajada de manera brusca. Igor finalmente lo comprendió. Las sombras amorfas se habían apoderado también de Zinaida Kolmogorova. Ahora estaba completamente solo. Igor Dyatlov retomó la carrera y a cada paso recordaba a todos sus compañeros. Se mentalizó en correr con su mirada enfocada al frente. Nada de giros hacia atrás, nada de atención al sonido infernal que los hizo salir de sus tiendas de campaña, nada de demonios siberianos. Su mente cayó en estado de gracia y enfoque. No obstante, un fuertísimo golpe en su espalda lo hizo desconcentrarse. Cayó boca abajo y rápidamente sintió un enorme peso sobre su cuerpo. Trató de levantarse, pero era demasiado tonelaje. Todo había terminado. Pensó en su compañero Yuri Yudin, quien por un dolor en su espalda baja abandonaría el viaje y muy seguramente en ese momento estaría en casa, disfrutando de un café caliente junto a la chimenea. Se preguntó si su propio dolor en la espalda sería su pasaje para volver a su hogar, tal y como sucedió con su compañero. Sin embargo, la realidad era otra, muy diferente. Luego de aquel desvarío mental, volvió en sí. Su último pensamiento fue ocupado por la sonrisa de sus padres. «Los amo mucho», susurró Igor Dyatlov. Luego cerró sus ojos para jamás volver a abrirlos. El escuadrón del sargento Vitali no cedió ante las amenazas de Anderson. Sin embargo, se insubordinaron y secretamente les rindieron cuentas a las familias de los jóvenes, a espaldas del propio gobierno. Había algo que no les agradaba. Se sentían engañados. Día a día, continuaron las labores de búsqueda. Habían encontrado 5 de los 9 cuerpos. La misión apenas iba a la mitad. Día tras día, buscaron incesantemente, palmo a palmo, pino a pino, centímetro a centímetro, ante condiciones ambientales prácticamente insostenibles. Finalmente, 2 meses después de intensas labores de búsqueda y con un poco de benevolencia ambiental, encontrarían los 4 cuerpos restantes. Sin embargo, un hallazgo macabro los haría teorizar sobre situaciones sobrenaturales e inexplicables. Los últimos 4 cuerpos presentaban un tono marrón en su piel, algo completamente inusual. La explicación no era otra más que radiación. No obstante, eso no explicaba lo sucedido con Lyudmila Dubiniva, la más joven de todos los excursionistas, quien al momento de ser examinada sorprendió a todos los soldados élite con la horrenda característica de encontrarla sin lengua y sin ojos. Una situación coincidente con otras tragedias árticas donde intervienen fenómenos paranormales. Vitali lo sabía. El caso más sonado había ocurrido hace más de 100 años con los pasajeros de la embarcación El Terror, quien tras su intento de atravesar el Paso del Noroeste, naufragarían, pasando condiciones inhumanas y pereciendo sin poder evitarlo. Los casos habían sucedido tras una serie de asesinatos en la región norteamericana de Alaska, donde las víctimas aparecían sin lengua y sin ojos.
¿Cuál era el común denominador? Seres humanoides enormes, con extremidades gigantescas, quienes de manera quirúrgica extraían esas partes específicas del cuerpo. ¿Demonios del Ártico? Los cuerpos también presentaban laceraciones craneales, claro indicio de ser golpeados brutalmente hasta la muerte. Esta situación abrió el debate en un sector de soldados élites, quienes culpaban a la KGB. Según ellos, esta organización de inteligencia y espionaje cubría una especie de programa ultra secreto en aquella perdida región, donde poseían un arma capaz de neutralizar al enemigo, creando un sonido insoportable al tímpano, el cual los haría perder la cordura. Eso lo descubrieron tras reconocer que todos los excursionistas tenían sus oídos despedazados, y también al encontrar una especie de audífono especial que sería usado por los creadores del arma para no ser afectados por la misma. Lo cierto es que todo esto eran simplemente teorías. A pesar de la labor desinteresada de Vitaly y su gente, nunca pudieron comprobar ningún hecho. Sin embargo, las familias recibieron toda su información. Desgraciadamente, el misterio continúa. Aún en la actualidad, no se ha podido resolver la muerte de estos 9 jóvenes, así como tampoco se resolvió la desaparición de las familias del sargento Vitaly y de todos sus hombres. Es así que la inexplicable tragedia del Paso Dyatlov, llamado así en honor al líder y guía del grupo, se convierte en uno de los episodios más oscuros y trágicos que jamás se hayan visto en la historia de la humanidad. ¿Algún último comentario?, preguntó con extrema seriedad el entrevistador ruso. Pues, si tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Dios, sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos aquella noche? Yuri Yudin, el último y único sobreviviente.